es algo fundamental para que todos sepamos que somos libres de expresar aquello que debemos. Entonces, en México no es 100% eficaz, hay veces en las que nos silencian, por eso nosotros hemos decidido expresarlo, para saber cuáles son sus derechos de expresarse libremente ante la sociedad como ante otros tributos, ¿no? Entonces, quédense por favor, vamos a explicarles qué es la libertad de expresión. La libertad de expresión. ¿Qué es? La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o una comunidad para dar su punto de vista, ideas, opiniones, sin temor a represalias, censura y a todo eso. La libertad de expresión se establece como derecho humano en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese artículo se establece que todos tenemos el derecho de opinar libremente sin interferencia y que todos podremos expresarnos libremente. En este artículo también se establece que podemos buscar, difundir o recibir información e ideas de todo tipo sin importar fronteras. Esto puede ser oral, escrito o impreso. Las formas en que podemos expresarnos puede ser impreso, oral, escrito, en forma de arte o en las formas en que nosotros queramos. Una versión del artículo 19 afirma que al ejercer este derecho tenemos responsabilidades o deberes, así que podríamos decirle que tenemos ciertas restricciones al ejercer este derecho, en la que esto es necesario para no hacer desorden público o para dañar la reputación de alguna otra persona o de otras personas. Relación con otros derechos. El derecho a la libertad de expresión está estrechamente relacionado con otros derechos y puede estar limitado cuando entra en conflicto con otros derechos. El derecho a la libertad de expresión también se relaciona con el derecho a un juicio justo y un proceso judicial que puede limitar el acceso a la búsqueda de información o determinar la oportunidad y los medios en que la libertad de expresión se manifiesta en los procedimientos judiciales. Como principio general, la libertad de expresión no puede limitar el derecho a la privacidad, así como el honor y la reputación de los demás. Sin embargo, se da una mayor latitud cuando se trata de críticas a figuras públicas. El derecho a la libertad de expresión es particularmente importante para los medios de comunicación que desempeñan un papel especial como portadores del derecho general a la libertad de expresión para otros. Sin embargo, la libertad de prensa no necesariamente habilita la libertad de expresión. Judith Lichtenberg ha esbozado en las condiciones en las que la libertad de prensa puede limitar la libertad de expresión. Por ejemplo, cuando los medios de comunicación suprimen información o ahogan la diversidad de voces inertes a la libertad de expresión, Lichtenberg argumenta que la libertad de prensa es simplemente una forma de derecho de propiedad, resumido por el principio sin dinero, sin voz. Debemos dejar de esperar a que alguien dé el primer paso y darlo nosotros, sin demora alguna. Debemos tomar el control de las situaciones en las que veamos que se está dañando a compas. La libertad no puede ser usada como escudo para arrinconar a colectivos ya oprimidos, sino como paraguas para quienes necesitamos protección. Y sí, es duro dejar gente atrás, pero debemos dejarlo de ver como diferencia de opiniones. Lo siento, pero no todo es válido. La opresión no es opinión, ni debemos de dejar que lo sea. Las cadenas que nos aprietan tienen eslabones forjados con privilegios del resto. Si tomo consecuencia de los míos y los uso debidamente, aflojaré tu cadena y te iré restando eslabones. Si los ignoro, dejo que los demás los usen contra mí. Mi cadena apretará algo menos, pero tú te acabarás ahogando. Aflojemos las cadenas juntos, rompamos eslabones. Fuimos a las calles para que la gente nos compartiera su opinión acerca del tema, y estas fueron sus respuestas. Buenas tardes. Para usted, ¿qué es la libre expresión? ¿Es un concepto o una realidad? Pues ahorita es una realidad, ¿Es una realidad? ahorita. Ok. Antiguo, bueno, hace unas décadas no se podía ni hablar más del gobierno, estaban las cachetadas, que pinche patrullero, qué culero hacían. Sí. Pero bueno, ya será. No se preocupe. Para usted, ¿qué es la libre expresión? Pues opinar de lo que tú quieras sin ninguna represalia, ¿no? Ujú. Sí. Ok. ¿Usted cree que somos libres de expresarnos Pues aquí sí. en México? Ahora sí, del Ahora- señor sí. Ok. ¿La expresión en México es libre o es cesada?
censurada. No, ya no es censurada. ¿Ya no es censurada? En ese sexenio no. Hace uno o dos sexenios ya no. Ok. ¿Cree que las próximas generaciones podrán ser totalmente libres de expresarse? Sí, ¿Sí? sí, yo creo que sí. Pero hay una cosa es la libertad y luego el libertinaje. El libertinaje ya no es, perdón, pero hablar puras pendejadas a los puro güey. No es como si estuvieran saber sin documentarse. Ok. Y la última pregunta es, ¿la libertad de expresión es hablar o actuar? ¿O las dos? Son las dos y eso depende de ti. Piensas una cosa, pero hacerlo es otra cosa. ¿Y para usted cuál sería la más importante? Es hacer las dos cosas, ¿no? Expresarse, bueno, hablar y actuar. Hablar y actuar. Sí, porque luego nada más hablamos, pero no hacemos nada. Ok. Muchísimas gracias, A sus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La libertad de expresión para usted es un concepto o una realidad? ¿Una realidad? Yo Una soy un realidad. sector igual. ¿Para usted qué es la libre expresión? Pues hay que andar libres, no estar como Estados Unidos, estar encerrados, que es una libertad que tienes. Y también hay que cuidarse de los delincuentes, ¿no? Porque hay mucho ratero y todo robadero, todo eso. ¿Cree que somos libres de expresarnos? Claro que sí, somos libres de todo. ¿La expresión en México es libre o está censurada? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? ¿Por qué? Porque aquí puedes estar libre, ni quien te diga nada dónde vas, no estar encerrada. Ok. ¿Cree que las próximas generaciones podrán expresarse libremente? Puede ser que sí. ¿Y la libertad de expresión es hablar, actuar o ambas? Las dos cosas, hablar, ¿Es la más importante para usted? sí. Ok, muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias. ¿La libertad de expresión para usted es un concepto o es una realidad? Es un concepto, ¿no? ¿Es un concepto? Para usted, ¿qué es la libre expresión? Pues es expresar lo que tú sientes, ¿no? Pero te restringen. Entonces es un concepto, no es una realidad. Entonces, ¿cree que somos libres de expresarnos? Sí, pero también hay represión. O sea, sí te puedes, por eso hay las manifestaciones y eso. Pero también la policía te reprime. Si te excedes, tómala, ¿verdad? Ok. ¿La expresión entonces en México es libre o es censurada? Es libre y a la vez censurada. Es ambas. Para el gobierno es censurada. O sea, puedes expresarte libremente, pero sin excederte, sin llegar al vandalismo y esas cosas. Con un Pero límite. sí, claro. Ok. ¿No? ¿Cree que las próximas generaciones serán libres de expresarse? Sí, debe ser. Bueno, esa es la idea, esa es la meta, la finalidad de todos los jóvenes, ¿no? Ok. ¿La libertad de expresión es hablar, actuar o ambas? Para usted, ¿cuál es la más importante? Pues hablar, porque si actúas ya va con dolo, ¿no? Sí. Adiós, hasta mañana. Vale. Sí. Muchas gracias. Ya fue. Muy buenas tardes. Para usted, ¿qué es la libre expresión? ¿Un concepto o una realidad? Una realidad, ¿Una realidad? ¿Por qué? porque te puedes expresar libremente. Ok. Para usted, la libertad de expresión, ¿qué es? Es expresarte libremente, expresar tus ideas, tu forma de pensar, tu manera de actuar. Ok. ¿Cree que somos libres de expresarnos? Sí, cada quien es libre de expresarse. Ok. ¿La expresión en México es libre o está censurada? Es libre porque todos se manifiestan y se liberan de cualquier forma. Ok. ¿Cree que las próximas generaciones serán más libres de expresarse? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque la libertad de expresión es libre, o sea, cualquiera se puede expresar de diferente manera de manifestarse, de decir lo que siente, lo que piensa y así para que la gente les haga caso. Ok. Y la última pregunta, ¿la libertad de expresión es hablar, actuar o ambas? Para usted, ¿cuál es la más importante? Hablar, ¿Hablar? ¿Por qué? porque puedes expresar lo que estás sintiendo en el momento. Ok. Muchísimas gracias, Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿La libertad de expresión es un concepto o una realidad? En México, pues Sí. un concepto. ¿Un concepto? Sí. Para usted, ¿qué es la libre expresión? Poder expresar tus ideas y lo que piensas, sin que alguien se interponga con lo que dices. O en México que no te maten. Conjunto. ¿Cree que somos libres de expresarnos? No, ¿La expresión en México es libre o es censurada? censurada. ¿Censurada? Toda, sí.
¿Cree que las próximas generaciones serán O libres sea, de expresarse? desde tu familia, ¿no? O sea, desde la sociedad hasta el Estado. Ujú. ¿Cree que las próximas generaciones serán libres de expresarse? Yo creo que sí hay una apertura, pero también hay cierta enajenación con toda la tecnología que tenemos. Entonces, pues la verdad no sé, la veo difícil. Muy difícil. Y la última pregunta, ¿la expresión es hablar, actuar o ambas? La libre expresión. ¿Y para usted cuál es más importante? ¿Hablar, actuar o ambas? Ajá. No, pues yo creo que ambas, porque siempre tienes que actuar acorde a lo que estás hablando, ¿no? O sea, como acorde a tus principios, tienes que ser como muy, o sea, tienes que tener mucha ética en ese sentido. Entonces, yo creo que ambas. Ambas, ok. Muchísimas gracias, De Muchas nada. gracias. Expresarnos de manera libre es nuestro derecho. Somos libres de hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. No te quedes callado. Habla. Dicta. No, está bien que le haya